¿Y si la Biblia no fuera lo que siempre nos dijeron? ¿Y si debajo de esas páginas sagradas se ocultaran secretos tan oscuros, tan extraños y tan perturbadores, que podrían cambiarlo todo? Lo que estás a punto de descubrir no es una lectura común ni una clase de religión. Este es un viaje profundo, incómodo y fascinante al iceberg más misterioso de todos, el de la Biblia. Sabemos que es el libro más leído, más vendido y más traducido de toda la historia de la humanidad. Pero, ¿sabemos realmente qué dice? Y lo más importante, ¿qué no dice? ¿Quién decidió que debía entrar en la Biblia y qué textos serían eliminados para siempre? ¿Por qué hay historias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción y otras que desafían directamente todo lo que creemos saber sobre Dios, el universo y la naturaleza humana? Desde pequeños, se nos enseñó una versión controlada de la Biblia. Historias como la de Adán y Eva, el arca de Noé, Moisés dividiendo el mar, Jesús multiplicando el pan. Pero eso es solo la punta del iceberg. Bajo esa superficie amable y didáctica, hay capas de misterio, oscuridad y espiritualidad profunda que casi nadie conoce, o que no quieren que conozcas. En este iceberg vamos a descender nivel por nivel, comenzando con lo más popular y acabando en lo más oculto, incomprendido y prohibido. Exploraremos ángeles aterradores, criaturas olvidadas, libros que fueron expulsados por el poder religioso, pasajes que contradicen lo que nos enseñaron y teorías que conectan a Dios con seres de otros mundos. Prepárate para cuestionar lo que creías saber, para sentir asombro, confusión y, por momentos, miedo. Este viaje no es solo informativo, es transformador. Aquí se mezclan la teología, la historia, la ciencia y el misterio. Y tú vas a formar parte de él. Comenta desde ya, ¿cuál es la historia más extraña o inquietante que recuerdas de la Biblia? ¿Crees que hay verdades que nos han ocultado durante siglos? Este no es solo un video, es un portal hacia lo prohibido, lo olvidado, lo inexplicable. ¿Estás listo para mirar bajo la superficie? No olvides suscribirte para seguir abriendo tu mente y tu espíritu. Nivel 1. La Biblia que te enseñaron en la escuela. Vamos a comenzar con lo que todos conocemos, o al menos creemos conocer. La Biblia tal como nos la presentaron en clases de religión, catequesis o en sermones dominicales. Esta es la superficie del iceberg, donde las aguas aún son claras. Pero incluso aquí, las primeras grietas empiezan a mostrarse si miras con atención. La Biblia es un conjunto de libros, no uno solo. Se compone de 66 libros en la versión protestante, 73 en la católica y hasta 81 en la etíope. Y cada una tiene textos que otras versiones consideran apócrifos, es decir, no inspirados divinamente. ¿Quién decidió eso? El proceso de canonización de la Biblia fue largo, político y profundamente humano. En el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, y luego en otros concilios posteriores, se decidió qué libros se incluirían en la versión oficial. Muchos otros fueron eliminados, aunque en su época eran ampliamente aceptados y leídos. Lo curioso es que incluso dentro de los libros aceptados hay contradicciones. En los evangelios, por ejemplo, el orden de los eventos en la vida de Jesús cambia de un libro a otro. En Mateo, Jesús huye a Egipto siendo un bebé. En Lucas, simplemente regresa a Nazaret. ¿Cuál versión es la verdadera? ¿O son ambas simbólicas? La Biblia no fue escrita en una sola época ni por una sola persona. Se escribió durante más de 1.500 años, por más de 40 autores diferentes, en 3 lenguas distintas, hebreo, arameo y griego. Fue traducida y reinterpretada en cada etapa de la historia. Y como toda traducción, ninguna es neutral. Cada palabra elegida transforma el mensaje. Por ejemplo, el texto hebreo usa la palabra alma para referirse a María. Esa palabra puede significar joven o virgen, pero fue traducida como virgen, lo que cimentó la idea de la virginidad milagrosa. ¿Y si solo era una joven? ¿Cuántas doctrinas se basan en una palabra mal traducida? En los Salmos, Dios es protector y amoroso, pero en otros libros, como Nahum o Deuteronomio, es un Dios guerrero, celoso, incluso vengativo. Esta dualidad desconcierta a muchos. ¿Estamos hablando del mismo Dios? ¿O de diferentes interpretaciones a lo largo de los siglos? Los milagros de Jesús también varían.
En Marcos, Jesús calma una tormenta. En Juan, no se menciona ese milagro. Cada evangelio fue escrito con un propósito específico y dirigido a un público diferente. Mateo habla a judíos, Marcos, a romanos, Lucas, a griegos, y Juan, a quienes ya creían en Jesús. No es un solo relato, son 4 versiones del mismo evento, cada una con su narrativa particular. ¿Y qué hay del nacimiento de Jesús? Aunque celebramos su llegada el 25 de diciembre, la Biblia nunca menciona esa fecha. De hecho, hay indicios de que Jesús pudo haber nacido en primavera. El 25 de diciembre fue adoptado porque coincidía con festividades paganas, como el Sol Invictus. ¿Fue una estrategia para fusionar religiones? ¿O simplemente una coincidencia conveniente? Y si avanzamos un poco más, encontramos libros completos que rara vez se leen o se mencionan en la iglesia. ¿Has leído Levítico o Números completos? Están llenos de reglas sobre sacrificios, pureza ritual y castigos severos. Muchos de ellos hoy serían impensables. ¿Por qué se mantienen esos textos? ¿Y por qué no se predican en el púlpito? También está el tema de las imágenes. Muchas de las que tenemos de ángeles, demonios, cielo e infierno, provienen del arte medieval, no de la Biblia. La imagen del demonio con cuernos y tridente, o la del cielo con nubes y arpas, son producto de la tradición artística más que del texto sagrado. El impacto de la Biblia es incuestionable. Ha moldeado civilizaciones, ha inspirado revoluciones y ha sido la base de sistemas morales enteros. Pero también ha sido usada como justificación para guerras, inquisiciones, esclavitud y persecuciones. Un libro puede ser una fuente de luz o una herramienta de control. Y, sin embargo, la mayoría solo ha leído fragmentos. ¿Cuántos han leído el texto completo? ¿Y cuántos lo han hecho comparando distintas versiones? Es muy distinto leer una Biblia Reina Valera, una versión católica o la Septuaginta. Los matices cambian, y con ellos, la interpretación. Otro detalle curioso: en muchas Biblias, hay notas a pie de página que aclaran que ciertos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. ¿Qué significa eso? Que algunos pasajes probablemente fueron añadidos con el tiempo. Uno de los ejemplos más conocidos es el final del Evangelio de Marcos, que algunos expertos consideran un añadido posterior. Incluso la famosa historia de la mujer adúltera, donde Jesús dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. ¿Fue insertada después? ¿Con qué intención? Otros textos como el libro de Enoc, los evangelios de Tomás o de María Magdalena, fueron considerados peligrosos o heréticos. ¿Qué sabían estos libros que molestaba tanto a los concilios? ¿Por qué no están disponibles en todas las iglesias? Además, debemos considerar la influencia del contexto social. Muchos de los textos reflejan las normas culturales, prejuicios y estructuras de poder de la época. El papel de la mujer, las leyes sobre esclavitud, el trato a los extranjeros, todo eso era común para ese tiempo, pero hoy causa tensión con nuestros valores actuales. Y aquí está la pregunta que abre este iceberg. Si lo que conocemos como la Biblia fue escrito, editado, filtrado, traducido y adaptado por seres humanos con agendas culturales, políticas y religiosas, ¿qué tan confiable es como verdad absoluta? Este primer nivel es solo la superficie, pero ya nos obliga a cuestionar mucho. Nos muestra que la Biblia es más que un libro de fe, es una construcción histórica, compleja, misteriosa y viva. Un texto que puede inspirar, pero también inquietar. Y lo más importante, es solo el comienzo. Comenta ahora, ¿qué parte de la Biblia siempre te ha parecido extraña? ¿Crees que hay cosas que fueron borradas a propósito? ¿Has comparado alguna vez diferentes versiones del mismo versículo? Nivel 2. Incoherencias y versiones contradictorias. En este segundo nivel comenzamos a ver la profundidad real del iceberg. Ya no se trata solo de detalles históricos o traducciones, sino de contradicciones que están dentro del propio texto bíblico. A veces, en la misma historia, aparecen versiones distintas que se contradicen entre sí, y esto no se menciona casi nunca en los púlpitos. Tomemos como ejemplo los 4 evangelios. Todos relatan la vida de Jesús, pero en muchos casos, los hechos no coinciden. En el Evangelio de Mateo, Jesús da su famoso sermón en una montaña.
pero en Lucas lo da en una llanura. En Juan, Jesús expulsa a los mercaderes del templo al inicio de su ministerio. En los otros tres, eso ocurre justo antes de su muerte. ¿Son errores? ¿Adaptaciones? ¿Mensajes simbólicos? Otra contradicción muy clara es sobre la muerte de Judas. En Mateo, se suicida ahorcándose. En Hechos, cae de cabeza en un campo, se abre el vientre y muere desangrado. Ambas no pueden ser ciertas a la vez, y sin embargo, ambas están en la Biblia. ¿Cuál es la oficial? La resurrección de Jesús también tiene versiones distintas. En Marcos, unas mujeres llegan al sepulcro y huyen aterradas sin decir nada a nadie. En Mateo, Jesús aparece y les habla. En Lucas, aparece solo a 2 discípulos que iban camino a Emaús. En Juan, primero se aparece a María Magdalena. ¿Cuál fue la primera testigo? ¿Cuántas personas lo vieron resucitado? Esto no son detalles menores. Estas diferencias afectan el núcleo del cristianismo. Pero muchas personas jamás lo descubren porque nunca comparan los textos, ni cuestionan lo que leen. En algunos casos, se les enseña a no hacer preguntas, como si eso fuera una falta de fe. También hay diferencias entre los 10 mandamientos. Sí, aunque suene extraño, en la Biblia existen 3 versiones distintas de ellos. Una está en Éxodo 20, otra en Deuteronomio 5, y una versión aún más olvidada en Éxodo 34. En esta última, se incluyen normas como no cocerás el cabrito en la leche de su madre, algo completamente ajeno a lo que se nos enseña en catequesis. Las genealogías de Jesús también son contradictorias. En Mateo y Lucas hay listas completamente distintas sobre los antepasados de Jesús. En Mateo se afirma que José desciende del rey David por medio de Salomón. En Lucas, el linaje viene por Natán, otro hijo de David. Incluso los nombres de los abuelos de Jesús son diferentes en cada una. ¿Cómo se explica esto? Un tema aún más polémico es el de los evangelios apócrifos. Textos como el Evangelio de Tomás, el de Judas o el Protoevangelio de Santiago ofrecen versiones alternativas de la vida de Jesús, su infancia y sus enseñanzas. Algunos incluso lo presentan como un joven sabio que hablaba de introspección y poder interior más que de juicio y castigo. Estos evangelios fueron excluidos por los concilios, no por ser falsos, sino por no coincidir con la narrativa oficial. En varios pasajes del Antiguo Testamento, hay referencias a libros que ya no existen. Se mencionan el libro de las guerras de YHWH, el libro de Hacher o los libros de los reyes de Israel. ¿Dónde están? ¿Qué decían? ¿Por qué no se conservaron? Incluso en temas tan centrales como la creación del mundo, hay versiones diferentes. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer juntos, como última etapa de la creación. Pero en Génesis 2, crea primero a Adán, luego a los animales, y por último a Eva. Esto sugiere 2 narraciones distintas del mismo evento, colocadas una tras otra. ¿Quién escribió cada una? Y luego están las traducciones. Muchas personas leen la Biblia en español, sin saber que los textos originales fueron escritos en lenguas antiguas con significados muy distintos. Por ejemplo, la palabra infierno aparece en muchas traducciones modernas, pero en hebreo se usaba Seol, que no era un lugar de tortura, sino simplemente el reino de los muertos. Esta diferencia cambia completamente el mensaje. Otro caso es la palabra demonio. En el Antiguo Testamento no se habla de Satanás como un enemigo de Dios. La figura de Satanás aparece como un acusador en el libro de Job, parte del consejo divino. Es recién en los textos intertestamentarios y en el Nuevo Testamento donde Satanás se transforma en el enemigo definitivo. La evolución de su figura también está llena de contradicciones. Y si hablamos de traducciones, hay palabras que nunca debieron ser traducidas. El nombre de Dios, YHWH, fue reemplazado por el Señor en casi todas las Biblias modernas. Esto oculta el uso del tetragramaton, una de las piezas más enigmáticas de toda la Biblia. ¿Por qué eliminarlo del texto? Otra contradicción menos mencionada ocurre en los relatos del diluvio. En Génesis 6, Dios le dice a Noé que lleve una pareja de cada animal. Pero en el capítulo siguiente, le dice que lleve 7 parejas de cada animal puro y una pareja de los impuros. ¿Cuál fue?
2 o 14. Son detalles que generan confusión y que rara vez se analizan en profundidad. Muchas de estas contradicciones no son conocidas por la mayoría. Y lo más inquietante es que, para muchos estudiosos, no son errores, sino pruebas de que la Biblia fue escrita por diferentes grupos, con diferentes ideas, en distintas épocas. Por eso hay incoherencias. Porque es un texto compuesto, editado y revisado durante siglos. Lo fascinante es que, aún con todas estas contradicciones, la Biblia ha sobrevivido. No porque sea perfecta, sino porque toca algo profundo en la condición humana. Habla del amor, del dolor, de la esperanza y del miedo. Pero si queremos comprenderla realmente, debemos atrevernos a mirar esas grietas. Este nivel del iceberg no destruye la fe, la fortalece, porque obliga a preguntarse, ¿qué es más importante, creer ciegamente o entender con profundidad? ¿Buscar consuelo o buscar verdad? Comenta ahora, ¿conocías estas contradicciones? ¿Cuál te parece la más sorprendente o inquietante? Nivel 3. Ángeles, seres celestiales y su verdadera forma. En este nivel del iceberg dejamos atrás los debates sobre versiones y contradicciones, y entramos en un terreno mucho más extraño, las entidades celestiales. Lo que crees saber sobre los ángeles no es ni la mitad de lo que realmente dice la Biblia y los textos antiguos. ¿Ángeles con alas blancas, rostros amables y voces suaves? Nada más lejos de la realidad. Empecemos por los querubines. En el arte renacentista, son bebés alados. Pero en el libro de Ezequiel, se describen como criaturas con 4 rostros, un rostro humano, uno de león, uno de buey y uno de águila. Tienen 4 alas y piernas rectas con pezuñas brillantes como bronce. Además, emiten rayos y se mueven como relámpagos. ¿Por qué se nos enseña una imagen tan diferente? Los serafines son aún más desconcertantes. En Isaías 6 se describen como seres que tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Su presencia es tan abrumadora que hasta el templo de Dios tiembla cuando hablan. Y no son pocos. El texto sugiere que hay legiones de ellos, gritando sin cesar santo, santo, santo. Luego están los tronos, también conocidos como Ofanim. Son literalmente ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos, flotando y girando a altísima velocidad. Se mencionan en el mismo pasaje de Ezequiel, donde acompañan el trono de Dios. Estas criaturas no tienen forma humana, no hablan, y parecen más bien una tecnología incomprensible que un ser vivo. ¿Por qué esta imagen fue eliminada de nuestra cultura? En la jerarquía celeste existen 9 coros angélicos, organizados en 3 esferas. La primera es la más cercana a Dios, serafines, querubines y tronos. La segunda incluye dominaciones, virtudes y potestades. La tercera esfera está compuesta por principados, arcángeles y ángeles guardianes. Esta clasificación no aparece explícitamente en la Biblia, sino que fue desarrollada por teólogos como Pseudo Dionisio Areopagita en el siglo VI, basándose en menciones dispersas en el texto sagrado. El arcángel Miguel aparece como un guerrero. En el libro de Apocalipsis lidera una batalla en el cielo contra el dragón, Satanás y sus ángeles. Gabriel, por otro lado, actúa como mensajero, es quien le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Pero hay otros nombres que se mencionan fuera del canon: Uriel, Rafael, Sariel, Raguel y muchos más en textos apócrifos y en el libro de Enoc. Enoc es clave en este nivel. Este libro, considerado apócrifo por muchas iglesias pero citado en Judas 1, 14-15, describe un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos bajaron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, generando a los Nefilim, una raza de gigantes híbridos. Esta historia fue considerada demasiado peligrosa para incluirla en el canon, aunque encaja con Génesis 6, 1-4. ¿Quiénes eran realmente estos vigilantes? ¿Por qué se rebelaron? Los Nefilim son presentados como los héroes de la antigüedad, pero también como seres corrompidos. Algunos teólogos creen que su existencia fue una de las razones por las que Dios decidió provocar el diluvio. En el libro de Enoc, Dios envía a los arcángeles a encadenar a los vigilantes y condenarlos a un abismo subterráneo. Los Nefilim, por su parte, quedan atrapados entre mundos como espíritus malignos.
El propio Enoc no muere, sino que es llevado al cielo en cuerpo y alma. Según el texto, es guiado a través de diferentes niveles del cielo donde ve todo tipo de seres extraños, luces, fuegos, ruedas y tronos. Describe una estructura celeste dividida en 10 niveles. Este relato es uno de los más vívidos y complejos de toda la literatura religiosa antigua. ¿Por qué se eliminó del canon? ¿Qué temían los líderes religiosos? Otra historia perturbadora es la de los ángeles caídos. Aunque popularmente se habla de Lucifer como uno solo, la Biblia habla de una tercera parte de los ángeles que cayeron con él. Estos no tienen nombre en la Biblia canónica, pero en Enoc y otros textos se describen con detalle. Azazel, Semiasa, Penemue, entre otros. Cada uno enseñó conocimientos prohibidos a los humanos: astrología, armamento, cosméticos, hechicería, conocimientos que supuestamente pervirtieron a la humanidad. Los ángeles no son simplemente ayudantes de Dios. Son criaturas de poder abrumador, algunos con múltiples ojos, otros con fuego, alas, ruedas o formas completamente abstractas. Incluso se dice que algunos son tan brillantes que los humanos no pueden mirarlos directamente sin quedar cegados o sin vida. No es casualidad que en muchas apariciones bíblicas los ángeles digan primero: no tengas miedo. Y si bien hay ángeles de luz, también se habla de principados oscuros. En Daniel 10 se menciona al príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que se oponía a los planes de Dios. Esto sugiere que hay batallas entre seres celestiales por el control de regiones humanas. ¿Estamos rodeados por una guerra invisible entre entidades que no entendemos? Estos seres no solo aparecen en la Biblia. En otras religiones antiguas hay seres similares: los devas y asuras del hinduismo, los dioses menores del zoroastrismo, los espíritus del cielo sumerio. ¿Es coincidencia o diferentes culturas vieron las mismas entidades? En muchos relatos antiguos, estos seres no bajan con trompetas ni cantos. Lo hacen con ruido, fuego, viento, a veces en carros resplandecientes o envueltos en luz cegadora. ¿Tecnología? ¿Fenómeno espiritual? ¿Manifestación divina? ¿Por qué las iglesias modernas optaron por suavizar estas figuras? Tal vez porque la verdadera imagen de los ángeles es demasiado inquietante, demasiado alienígena. No encajan con los vitrales coloridos ni con las postales navideñas. Son seres del cielo, pero no del tipo que reconforta. Este nivel plantea una pregunta difícil: ¿por qué se ha domesticado tanto la imagen de lo divino? ¿Por qué reducir lo que parece ser un fenómeno cósmico, extraño y aterrador a simples personajes de cuentos? Comenta ahora: ¿conocías esta verdadera imagen de los ángeles? ¿Crees que fueron seres divinos, visitantes de otro plano, o algo completamente distinto? Nivel 4. El Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento. En este punto del iceberg, la oscuridad comienza a rodearnos. Ya no hablamos solo de ángeles o contradicciones, sino de la figura central de la Biblia: Dios. Pero, ¿es el mismo Dios en toda la Biblia? ¿O estamos hablando de una transformación, una evolución, o incluso de entidades diferentes? Uno de los temas más inquietantes del texto bíblico es cómo cambia radicalmente la personalidad de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo, Dios es fuego, castigo, guerra, venganza. Ordena genocidios, manda plagas, abre la tierra para tragarse a sus enemigos. En el Nuevo, es amor, perdón, misericordia. Envía a su Hijo a morir por todos, incluso por los pecadores. ¿Qué ocurrió entre uno y otro? En Éxodo, Dios endurece el corazón del faraón solo para tener una excusa para mostrar su poder con plagas cada vez más destructivas. En Josué, ordena matar a todos los habitantes de ciudades conquistadas: hombres, mujeres, niños e incluso animales. ¿Por qué un Dios que se supone omnisciente y omnipotente necesitaría tanta violencia para darse a conocer? Por contraste, Jesús predica poner la otra mejilla, perdonar 70 veces 7, amar al enemigo. Habla del reino de los cielos como un lugar de paz, e incluso sana a los soldados que vinieron a arrestarlo. ¿Cómo reconciliar estas dos caras de la misma divinidad? Algunos teólogos dicen que Dios simplemente cambió, que se adaptó a una nueva era, un nuevo pacto con la humanidad. Pero otros creen que esta diferencia es tan extrema,
que no puede tratarse del mismo ser. Esta teoría, conocida como dualismo bíblico, sostiene que el Dios del Antiguo Testamento podría haber sido otra entidad o una forma incompleta de la divinidad. De hecho, esta idea no es nueva. Ya en el siglo II, los marcionitas afirmaban que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo inferior, mientras que Jesús representaba al Dios verdadero y supremo. También está la interpretación gnóstica. Según los textos gnósticos hallados en Nag Hammadi, el creador del mundo material, el que impone reglas, castiga y encarcela almas, no es el verdadero Dios, sino un usurpador llamado Yaldabaoth. Este Dios menor, arrogante e imperfecto, es quien actúa en el Antiguo Testamento. Jesús vendría a revelar al verdadero Dios oculto, que es puro espíritu, amor y conocimiento. ¿Es por eso que Jesús siempre hablaba de mi Padre y no directamente de Yahvé? Incluso la forma en que se representa a Dios en el Antiguo Testamento es física. Se aparece como una nube, como fuego, como una figura en un trono, o caminando en el Edén. Pero en el Nuevo Testamento, Dios es invisible, intangible. Solo Jesús es la manifestación humana de lo divino. ¿Estamos ante un cambio teológico o una ruptura intencional? Otra observación inquietante es el tipo de relación que Dios establece con la humanidad. En el Antiguo Testamento, la obediencia es absoluta. Si no cumple sus mandamientos, castigo. No hay espacio para el diálogo ni para la duda. Basta leer Deuteronomio para encontrar castigos brutales por desobedecer. Pero en los Evangelios, Jesús dialoga, explica, se compadece. No exige sacrificios, sino transformación interior. Y luego están los pasajes donde Dios parece tener emociones humanas: celos, ira, arrepentimiento. En Génesis 6, antes del diluvio, se dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Puede un ser perfecto arrepentirse? En Éxodo, Moisés logra convencer a Dios de no destruir al pueblo. ¿Puede un humano influir en la voluntad divina? Estas preguntas llevaron a muchas sectas antiguas a separar completamente ambas figuras. Para ellos, Jesús no era la continuación de Yahvé, sino su respuesta, el enviado del verdadero Dios para corregir lo que el primero había desviado. Este conflicto también se ve reflejado en cómo el mensaje es transmitido. En el Antiguo Testamento, Dios habla a través de profetas, con visiones y amenazas. En el Nuevo, habla en parábolas, historias que requieren interpretación. Es casi como si el primero impusiera, y el segundo invitara a comprender. Hay quienes creen que esta evolución refleja simplemente el crecimiento espiritual del ser humano, que la idea de Dios cambió a medida que nuestra conciencia evolucionó, que al principio necesitábamos una figura de autoridad fuerte, y luego buscamos un Dios más íntimo y compasivo. Pero otros ven una narrativa oculta, una guerra entre deidades, un conflicto cósmico reflejado en las páginas de la Biblia. Y aquí entra una teoría aún más extraña. ¿Y si el Antiguo Testamento describe la intervención de entidades avanzadas, confundidas con dioses? Muchos investigadores han sugerido que la violencia, las armas sobrenaturales y las manifestaciones físicas descritas por los profetas tienen más sentido si se leen como encuentros con seres tecnológicos. Mientras que el mensaje de Jesús parece venir de un plano distinto, más espiritual que material. ¿Y si no fue solo una evolución religiosa, sino una intervención externa? Algunos pasajes del Antiguo Testamento mencionan carros de fuego, truenos desde el cielo, nubes que hablan, ángeles que destruyen ciudades enteras. Todo esto ha sido interpretado por algunos investigadores modernos como descripciones antiguas de tecnología avanzada, incomprensible para el lenguaje de la época. Este nivel no intenta negar la fe, sino profundizarla. Preguntar no es traicionar. Dudar no es destruir. Porque si hay algo que se repite en toda la Biblia es que los verdaderos encuentros con Dios no dejan a nadie igual. Siempre sacuden, confrontan, transforman. Comenta ahora, ¿tú qué opinas? ¿Es el mismo Dios en ambos testamentos? ¿O hay algo más detrás de esta dualidad divina? Nivel 5. El Arca de la Alianza y la tecnología divina. A este nivel del iceberg ya no estamos hablando de interpretaciones teológicas ni de ángeles simbólicos. Aquí se vuelve casi ciencia ficción, pero basada en textos antiguos. Entramos en el misterio del Arca de la Alianza.
una caja sagrada mencionada múltiples veces en el Antiguo Testamento, construida con instrucciones precisas dadas por Dios a Moisés, y con propiedades que hoy suenan más a ciencia que a religión. El Arca de la Alianza, o Arca del Pacto, era una caja de madera de acacia revestida de oro por dentro y por fuera. Medía aproximadamente 1,10 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Estaba rematada por una tapa dorada llamada el propiciatorio, sobre la cual se encontraban dos querubines con las alas extendidas. La Biblia dice que dentro del arca se colocaron las tablas de los 10 mandamientos, una porción del maná que alimentó a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón que floreció milagrosamente. Pero lo que hace especial al arca no es solo lo que contiene, sino lo que puede hacer. En múltiples pasajes, se habla del arca como una fuente de poder. Durante la travesía por el desierto, iba al frente del pueblo israelita y abría camino. En Jericó, bastó con que el arca diera vueltas alrededor de la ciudad para que los muros cayeran. En otros relatos, simplemente tocarla provocaba la muerte inmediata. Incluso los sacerdotes debían purificarse antes de acercarse. ¿Estamos hablando de un objeto espiritual o de tecnología avanzada? En 1 Samuel 6, se narra que los filisteos robaron el arca y la llevaron a su territorio. Pero pronto comenzaron a sufrir enfermedades, y dondequiera que la ponían, ocurrían tragedias. La devolvieron aterrados. ¿Por qué causaba efectos físicos? ¿Era una forma de radiación? ¿Energía electromagnética? Algo que los antiguos no podían comprender, pero que describieron como la gloria de Dios. Hay un detalle interesante. Dios le dice a Moisés que construya el arca de manera muy específica. Usa medidas exactas, materiales concretos, y da instrucciones sobre su transporte. Esto se parece más al diseño de una máquina que al de un símbolo religioso. Y no es el único ejemplo. El tabernáculo entero fue diseñado con planos estrictos, como si se tratara de una instalación energética. También se dice que el arca flotaba en ocasiones. En el Talmud hay referencias a que no tocaba el suelo, sino que se levantaba por sí misma y guiaba a los sacerdotes. ¿Antigravedad? ¿Levitación controlada? De nuevo, suena como una descripción arcaica de algo que no comprendían. Otra pista importante está en cómo se almacenaba el arca. No estaba a simple vista. Debía estar guardada en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del tabernáculo, al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, durante el Yom Kippur. Y aún así, debía estar atado con una cuerda en caso de que muriera dentro. ¿Por qué tanto peligro? ¿Qué tipo de energía contenía? Pero lo más desconcertante es que el arca desapareció. Su última mención en la Biblia es cuando se habla de su traslado a Jerusalén por el rey David. Luego se la coloca en el templo de Salomón, y nada más. Cuando los babilonios destruyen Jerusalén en el 586 a.C., el arca ya no aparece en la lista de objetos saqueados. ¿Dónde está? Algunas teorías dicen que fue escondida por los sacerdotes antes de la invasión. El libro de los Macabeos, que forma parte de los deuterocanónicos, dice que el profeta Jeremías la escondió en una cueva del monte Nebo. Otras tradiciones afirman que fue llevada a Etiopía, donde hasta hoy los monjes de la iglesia ortodoxa Tewahedo aseguran custodiarla en la iglesia de Santa María de Sión, en Axum. Nadie puede verla. Solo un guardián, que nunca puede salir del recinto. Los intentos por comprobarlo han fracasado. Pero muchos aseguran que hay indicios de una caja de oro sellada con telas que genera un campo magnético. ¿Qué contiene? ¿Es el verdadero arca? Otros van más lejos. Hay quienes afirman que el arca era un arma, que generaba pulsos de energía capaces de aniquilar ejércitos, que por eso debía ser aislada y manipulada solo por ciertos iniciados. Incluso se ha sugerido que tenía componentes eléctricos, oro, conductor, madera, aislante, querubines metálicos en la tapa, antenas. ¿Era una batería? ¿Un generador? ¿Un transmisor de información? En el Éxodo, Dios habla con Moisés desde entre los querubines que están sobre el arca. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si el arca era literalmente un dispositivo de comunicación? Algo que conectaba a los sacerdotes con una inteligencia superior, un plano espiritual o una civilización más avanzada. Este objeto aparece y desaparece como si tuviera voluntad.
A veces destruye, otras guía, otras protege. En ocasiones enciende con luz, otras veces es completamente silencioso. Parece una entidad viva, o al menos, algo que responde a estímulos humanos. ¿Cómo lograron construirlo? ¿Fue realmente obra de Moisés y los israelitas, o algo que se les entregó ya fabricado? En la cultura popular, el arca ha sido retratada como un artefacto místico o alienígena, desde Indiana Jones hasta documentales sobre teorías antiguas. Pero la base de todo esto sigue estando en la Biblia, un texto que describe el objeto con detalle y reverencia. Lo más interesante es que otras culturas también hablan de cajas sagradas o vehículos divinos. En la India se mencionan vimanas. En Sumeria, los Anunnaki cargaban objetos que parecían estaciones de energía. ¿Podría haber habido una tecnología antigua común, compartida entre civilizaciones por entidades superiores? El misterio del arca no es solo su poder. Es que, si fue real, entonces todo lo demás también podría serlo. Ángeles como seres físicos, intervenciones divinas como hechos tecnológicos, y textos bíblicos como registros malinterpretados. El arca puede ser la clave para entender toda la narrativa desde otro ángulo. Comenta ahora, ¿qué crees tú que era el arca de la alianza? ¿Tecnología perdida? ¿Obra divina? ¿O algo que no estamos preparados para comprender? Nivel 6. Jesús y los años perdidos, el maestro oculto. Llegamos a uno de los puntos más enigmáticos del iceberg, los años perdidos de Jesús. La Biblia nos presenta la infancia de Jesús, y luego lo abandona por completo hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio. Pero, ¿qué pasó en esas 2 décadas ocultas? ¿Por qué no hay información oficial sobre uno de los personajes más influyentes de la historia en su etapa de formación? Este silencio ha dado lugar a un sinfín de teorías. La primera, y más aceptada en círculos religiosos tradicionales, es que simplemente llevó una vida común, trabajando como carpintero junto a su padre José. Pero esa explicación choca con el impacto que tuvo cuando apareció en escena. Hablaba con sabiduría, interpretaba las escrituras con autoridad, realizaba milagros y confrontaba a los líderes religiosos con una seguridad inusual. ¿De dónde sacó todo eso un carpintero de aldea? Algunos investigadores y teólogos alternativos creen que Jesús viajó, que se formó en otras culturas, aprendiendo de otras tradiciones. Existen teorías que lo sitúan en Egipto, estudiando con místicos alejandrinos, en Grecia, empapándose de filosofía, en Qumrán, con los esenios, e incluso en la India, aprendiendo con yogis y sabios budistas. Un antiguo manuscrito tibetano conocido como la Vida de Sanisa, hallado por el ruso Nicolás Notovich en el siglo XIX en el monasterio de Emis, habla de un hombre sabio de Occidente que llegó a la India, desafió a los brahmanes y predicó el amor, la igualdad y la compasión. Fue perseguido, pero sobrevivió y regresó a su tierra natal. Los monjes decían que este hombre era conocido como Isa, y su descripción coincide con Jesús. Aunque muchos estudiosos dudan de la autenticidad del manuscrito, otros han intentado verificarlo sin éxito. Sin embargo, el relato no desaparece. ¿Y si Jesús realmente viajó al Oriente? ¿Y si integró enseñanzas de otras religiones? Eso explicaría las similitudes entre algunas parábolas de Jesús y conceptos budistas como el desapego, la compasión universal y la no violencia. Otra línea teórica lo conecta con los esenios, una comunidad judía que vivía en aislamiento y practicaba rituales de pureza, ayuno, meditación y conocimiento profundo de las Escrituras. Muchos creen que Juan el Bautista era esenio. Si Jesús estuvo con ellos, eso explicaría su preparación espiritual y su mensaje disruptivo. El Evangelio de Tomás, un texto apócrifo, contiene frases atribuidas a Jesús muy distintas de los evangelios oficiales. Son más filosóficas, introspectivas, casi místicas. Algunas recuerdan a las enseñanzas sufíes o taoístas. ¿Y si en esos años formó una cosmovisión sin fronteras, más allá de lo que luego se canonizó? El Evangelio de la infancia de Tomás, otro texto rechazado por la Iglesia, relata episodios de la niñez de Jesús con poderes extraordinarios. Da vida a pájaros de barro, maldice a un niño que lo molesta y revive a otro con un toque. Estos relatos fueron considerados herejía por ser demasiado mágicos o impredecibles. Pero también dejan entrever que Jesús ya poseía un poder que no controlaba por completo en su niñez.
En algunos relatos gnósticos, Jesús es presentado como un sabio que habla de la chispa divina en cada ser humano, del conocimiento interior y de la necesidad de liberarse del mundo material. Estos textos pintan a Jesús no como un salvador externo, sino como alguien que revela el potencial interno. Esto es muy distinto a la narrativa tradicional, pero también muy poderoso. ¿Por qué la Biblia calla durante 20 años? ¿Por qué no hay ni una mención entre los 12 y los 30 años de Jesús? Ni siquiera en los evangelios que tanto detallan su nacimiento. El silencio es tan profundo que parece intencional. Y lo más curioso, cuando Jesús reaparece, lo hace ya completamente formado. No hay transición, no hay aprendizaje visible, solo sabiduría. Muchos creen que este salto es la prueba de que hubo una formación secreta, un entrenamiento espiritual profundo. Jesús no fue improvisado, fue moldeado, quizás en escuelas ocultas o bajo la guía de sabios de otras culturas. ¿Y si su preparación incluyó enseñanzas ocultas que jamás se registraron en el canon oficial? Incluso dentro del cristianismo, hay quienes sostienen que Jesús sabía más de lo que enseñó públicamente. En Juan 16:12 dice: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar». ¿Qué era tan fuerte que no podía revelarse? ¿Dónde están esas enseñanzas? ¿Fueron guardadas? ¿Eliminadas? Y si hablamos de misterio, está también la conexión entre Jesús y Enoc. En el libro de Enoc se describe el ascenso de un hombre al cielo, que observa los secretos del universo. En algunos círculos, se cree que Jesús es la reencarnación de Enoc o su sucesor espiritual. Ambas figuras hablan con autoridad celestial, ambas ascienden sin morir realmente, ambas revelan verdades cósmicas. Otro texto apócrifo, el Evangelio de Felipe, habla del conocimiento secreto que Jesús impartía solo a sus discípulos más cercanos. Insinúa que no todo lo que enseñó se compartió públicamente. Esto refuerza la idea de que hay capas ocultas en su mensaje, accesibles solo para quienes estuvieran preparados. Incluso algunos textos medievales cristianos hablan de escuelas esotéricas fundadas con enseñanzas directas del Jesús oculto. Estos textos fueron suprimidos por el dogma dominante, pero siguen circulando entre órdenes místicas hasta hoy. Y no olvidemos que el nombre Jesús en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Pero su historia también es la de un iniciado, un peregrino espiritual, un maestro que pasó por una transformación interna antes de iniciar su misión pública. Ese viaje interno podría haber durado 20 años. Los 20 años que no se cuentan. Este nivel del iceberg sugiere que la historia oficial de Jesús está incompleta. Que el Jesús que conocemos es solo una parte de algo mucho más grande. Tal vez un maestro universal, un viajero espiritual, un iniciado en los misterios más profundos de la existencia. Y tal vez, si supiéramos lo que aprendió, también cambiaría todo lo que creemos saber sobre él. Comenta ahora, ¿qué crees que hizo Jesús en esos años perdidos? ¿Fue un sabio en busca de conocimiento? ¿Un místico en formación? ¿O hay algo que nunca se quiso contar? Nivel 7. Los libros prohibidos de la Biblia. En este nivel del iceberg nos adentramos en uno de los temas más ocultos y polémicos, los libros prohibidos de la Biblia. Textos que, en algún momento, fueron considerados sagrados o al menos respetados, pero que luego fueron eliminados, ignorados o incluso condenados como heréticos. ¿Por qué ciertos libros fueron borrados del canon oficial? ¿Qué decían estos textos que resultaba tan peligroso para las instituciones religiosas? Para entender esto, debemos retroceder a los primeros siglos del cristianismo. Durante los primeros 300 años, no existía una Biblia como tal. Las comunidades cristianas leían diferentes evangelios, epístolas y apocalipsis, dependiendo de la región. Había docenas de textos, muchos de los cuales hoy ni siquiera conocemos. No fue hasta el Concilio de Nicea, año 325, y otros posteriores, cuando se comenzó a definir un canon oficial. Y eso significó una cosa: escoger qué libros entraban y cuáles quedaban fuera. Uno de los textos más mencionados es el Evangelio de Tomás. Este evangelio no narra la vida de Jesús, sino que presenta 114 dichos atribuidos a él. Muchos son similares a los de los evangelios canónicos, pero otros son profundamente místicos. Uno de los más famosos dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Otro:
El que se conoce a sí mismo, conoce al Padre. Estas ideas eran vistas como peligrosas porque ponían el foco en la experiencia personal, no en la obediencia a una iglesia. También está el Evangelio de Felipe, que sugiere que Jesús tenía una relación especial con María Magdalena. Incluso hay una frase que dice que Jesús la besaba frecuentemente la boca, lo que ha llevado a muchas interpretaciones, incluyendo la posibilidad de que fuera su esposa. Más allá del escándalo, este texto propone una visión más humana y cercana de Jesús, alejada de la imagen puramente divina que la Iglesia quiso establecer. Otro texto prohibido es el Evangelio de María Magdalena. En este, María aparece como una discípula destacada, que recibe enseñanzas secretas de Jesús después de su resurrección. Los otros apóstoles se sienten incómodos con esto, especialmente Pedro. La tensión es evidente. Este texto sugiere que María tenía una conexión espiritual con Jesús que superaba a la de muchos de los 12. ¿Por qué fue silenciada? El libro de Enoc es otro caso fascinante. Este texto fue ampliamente leído por los judíos y los primeros cristianos. De hecho, se menciona en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. En él se relata como un grupo de ángeles, los vigilantes, descendió a la tierra, se mezcló con mujeres humanas y engendró a los Nefilim, gigantes híbridos. También revela secretos del cielo, la cosmología antigua y profecías apocalípticas. Pero fue eliminado por ser considerado demasiado fantástico, o tal vez por decir demasiado. Los hechos de Pedro y los hechos de Pablo también fueron censurados. En ellos se narran milagros aún más sorprendentes que los de los evangelios, pero también visiones más radicales del cristianismo primitivo. En el caso de Pedro, incluso se habla de enfrentamientos mágicos con Simón el Mago, un rival espiritual que desafía a los apóstoles. La revelación de Adán, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de los egipcios, los Hechos de Andrés, la lista es larga. Y no son simples textos inventados siglos después. Muchos fueron escritos en la misma época que los evangelios canónicos. Lo que cambia es su contenido, más simbólico, más esotérico, más cuestionador. ¿Por qué fueron prohibidos? Porque planteaban una versión del cristianismo más individualista, basada en el conocimiento interno, gnosis, y no en estructuras de poder. El mensaje era que cada persona podía tener una conexión directa con lo divino, sin necesidad de sacerdotes, templos o dogmas. Y eso, para una iglesia en crecimiento que buscaba autoridad, era inaceptable. Los padres de la iglesia decidieron entonces que solo habría un canon oficial. Y así, textos que hablaban de reencarnación, igualdad de género o sabiduría interior fueron borrados, perseguidos o escondidos. Algunos sobrevivieron ocultos en monasterios, otros fueron redescubiertos en el siglo XX, como los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. Estos manuscritos, hallados en 1945, contenían varios de estos libros prohibidos. Por siglos, se creyó que estaban perdidos para siempre. Pero su descubrimiento confirmó que existía una gran variedad de cristianismos en los primeros siglos. No había una sola visión, sino muchas. Y muchas de ellas fueron silenciadas. Uno de los textos de Nag Hammadi, llamado el Evangelio de la Verdad, dice que el olvido es la raíz de la separación entre el ser humano y lo divino, y que el conocimiento, gnosis, es lo que sana esa ruptura. Otro, el Evangelio de Judas, presenta a Judas no como traidor, sino como el discípulo más cercano que obedeció a Jesús al entregarlo. Una idea radical, pero fascinante. La mayoría de estos textos coinciden en algo. El mensaje espiritual de Jesús era profundo, pero también incómodo para el poder. Hablaba de transformación interna, de trascender el ego, de encontrar el reino de Dios en uno mismo. Eso era más difícil de controlar que un dogma claro con mandamientos y castigos. Y tal vez eso explique por qué fueron prohibidos. Porque no encajaban con una iglesia que necesitaba orden, autoridad, jerarquía. Porque eran demasiado libres. Porque revelaban que no todo está en los altares, sino también en nuestro interior. Este nivel del iceberg no es solo una curiosidad histórica. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué más fue silenciado? ¿Qué otra parte del mensaje de Jesús se perdió? ¿Y cómo sería nuestra fe si esos libros también se leyeran hoy? ¿Y si en esos textos estuvieran las claves que tanto hemos buscado? Comenta ahora, ¿conocías alguno de estos libros prohibidos?
¿Crees que deberían formar parte de la Biblia? ¿Cuál de todos te genera más curiosidad? Nivel 8. El raptor, la tribulación y el apocalipsis codificado. En el penúltimo nivel del iceberg, nos enfrentamos a uno de los relatos más inquietantes y menos comprendidos de toda la Biblia: el rapto, la tribulación y el apocalipsis. No es solo una profecía del fin del mundo, es un código, una advertencia y posiblemente un reflejo de realidades espirituales o incluso tecnológicas que apenas podemos entender. El rapto no es un término explícito de la Biblia, pero ha sido popularizado en la teología moderna a partir de pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16-17, donde se describe cómo los creyentes serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Esto ocurriría de forma repentina, sin aviso, dejando al mundo en caos. Imagina personas desapareciendo en pleno vuelo, al volante o en la calle. Esta imagen ha sido explotada por libros, películas y predicadores, pero ¿qué dice realmente el texto bíblico? Lo que sigue al rapto es conocido como la Gran Tribulación, un periodo de 7 años donde el mundo caerá en una oscuridad total. Catástrofes naturales, plagas, guerras, el colapso de los gobiernos y, según el libro del Apocalipsis, la llegada de un ser conocido como el Anticristo. Este personaje no será una figura grotesca o infernal a simple vista, sino alguien carismático, pacificador, unificador. Un líder mundial con la capacidad de engañar incluso a los elegidos. Durante este tiempo, se habla de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Cada una representa un juicio divino. Desde terremotos, incendios y sequías, hasta la caída de estrellas, meteoritos, enfermedades incurables, oscuridad total y un castigo final que sacude incluso los cielos. Una de las escenas más impactantes es la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis: conquista, guerra, hambre y muerte. Pero hay más de 4 jinetes si contamos a los que llegan con las trompetas. Son símbolos, o quizás realidades futuras camufladas en un lenguaje antiguo. Se dice que durante la tribulación, las personas deberán elegir entre aceptar la marca de la bestia o morir. Esta marca sería una especie de sello o código en la mano o frente, sin la cual nadie podría comprar o vender. Muchos hoy lo comparan con chips digitales, criptomonedas o tecnologías de control masivo. ¿Predijo el Apocalipsis una sociedad donde el comercio depende de un sistema biométrico? ¿O era todo simbólico? El libro también menciona la imagen de la bestia, un objeto o figura que cobrará vida y hará que todos la adoren. Algunos lo interpretan como inteligencia artificial, otros como realidad aumentada o una red de control global. ¿Y si el Apocalipsis está describiendo la llegada de una conciencia artificial con poder absoluto? Lo curioso es que la idea del Apocalipsis no es exclusiva del cristianismo. Las culturas maya, hindú, nórdica y musulmana también tienen versiones del fin del mundo. Todas coinciden en un juicio, una destrucción y una renovación. ¿Coincidencia o memoria colectiva de algo que ya ocurrió y se recuerda como profecía? Volviendo al texto bíblico, hay un misterio aún más profundo: el número 666. El famoso número de la bestia ha sido interpretado como un código. Algunos dicen que representa a un emperador romano. Otros, que es un valor numérico vinculado al nombre de un futuro dictador. Pero en el Apocalipsis se invita al lector a tener sabiduría y calcular el número. ¿Es una cifra literal o una pista cifrada para quienes puedan entender? Otro elemento clave es la figura de los 2 testigos, profetas que durante la tribulación predicarán en Jerusalén y serán asesinados por el Anticristo. Pero luego resucitarán públicamente, ascendiendo al cielo frente a todos. ¿Son figuras reales? ¿Simbolismos? ¿Tecnología holográfica? ¿O simplemente la representación de la verdad inmortal que no puede ser destruida? Durante estos eventos, el mundo estará dividido: quienes sigan al Anticristo y quienes se rebelen. Estos últimos serán perseguidos, martirizados y decapitados. Pero se les promete una recompensa: formar parte del reino eterno que llegará después del juicio. Un reino sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Porque sí, después de todo el caos, viene la renovación. La Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. De una ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una estructura cúbica, de oro,
cristal y piedras preciosas. ¿Un símbolo espiritual o algo mucho más literal? Algunos investigadores afirman que esta ciudad escrita suena a una nave o estación celestial, con medidas exactas, con muros transparentes y sin necesidad de sol o luna porque su luz vendrá de Dios mismo. Una civilización futura, una dimensión alterna, una realidad superior. Una especie de edificación divina que reemplazará por completo lo que conocemos. Y luego está la figura de Jesús regresando. Pero no como el humilde maestro. Vuelve como un guerrero montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca, juzgando a las naciones. ¿Literal? ¿Simbólico? ¿Una visión espiritual? Sea como sea, marca el fin del tiempo tal como lo conocemos. Lo más impactante es que todos estos eventos están entrelazados en una secuencia precisa. Cada trompeta lleva a la siguiente copa. Cada señal, a la siguiente catástrofe. Es como una maquinaria profética que se activa con un solo clic divino. ¿Estamos viviendo el principio? ¿Ya ha comenzado y no lo hemos notado? Algunos creen que el Apocalipsis es una profecía cíclica, que ya se ha cumplido varias veces en la historia, a pequeña o gran escala. Otros, que todo es una visión interna, un viaje del alma hacia su transformación. Pero hay quienes afirman que es una advertencia literal, detallada paso a paso, de lo que está por venir. Este nivel del iceberg es quizás el más urgente, porque si el Apocalipsis es real, ya sea literal, simbólico o tecnológico, entonces nos está diciendo que algo se avecina. Una transición, un juicio, una prueba. Y como todo encriptado, su comprensión requiere no solo leer, sino despertar. Comenta ahora, ¿crees que el Apocalipsis es simbólico o literal? ¿La tribulación será espiritual, tecnológica o ambas cosas? ¿Y tú? ¿Estarías listo? Nivel 8. El raptor, la tribulación y el Apocalipsis codificado. En el penúltimo nivel del iceberg, nos enfrentamos a uno de los relatos más inquietantes y menos comprendidos de toda la Biblia. El rapto, la tribulación y el Apocalipsis. No es solo una profecía del fin del mundo. Es un código, una advertencia y posiblemente un reflejo de realidades espirituales o incluso tecnológicas que apenas podemos entender. El rapto no es un término explícito de la Biblia, pero ha sido popularizado la teología moderna a partir de pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16-17, donde se describe cómo los creyentes serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Esto ocurriría de forma repentina, sin aviso, dejando al mundo en caos. Imagina personas desapareciendo en pleno vuelo, al volante o en la calle. Esta imagen ha sido explotada por libros, películas y predicadores, pero ¿qué dice realmente el texto bíblico? Lo que sigue al rapto es conocido como la Gran Tribulación, un periodo de 7 años donde el mundo caerá en una oscuridad total. Catástrofes naturales, plagas, guerras, el colapso de los gobiernos y, según el libro del Apocalipsis, la llegada de un ser conocido como el Anticristo. Este personaje no será una figura grotesca o infernal a simple vista, sino alguien carismático, pacificador, unificador. Un líder mundial con la capacidad de engañar incluso a los elegidos. Durante este tiempo, se habla de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Cada una representa un juicio divino. Desde terremotos, incendios y sequías, hasta la caída de estrellas, meteoritos, enfermedades incurables, oscuridad total y un castigo final que sacude incluso los cielos. Una de las escenas más impactantes es la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis: conquista, guerra, hambre y muerte. Pero hay más de 4 jinetes si contamos a los que llegan con las trompetas. Son símbolos, o quizás realidades futuras camufladas en un lenguaje antiguo. Se dice que durante la tribulación, las personas deberán elegir entre aceptar la marca de la bestia o morir. Esta marca sería una especie de sello o código en la mano o frente, sin la cual nadie podría comprar o vender. Muchos hoy lo comparan con chips digitales, criptomonedas o tecnologías de control masivo. ¿Predijo el Apocalipsis una sociedad donde el comercio depende de un sistema biométrico? ¿O era todo simbólico? El libro también menciona la imagen de la bestia, un objeto o figura que cobrará vida y hará que todos la adoren. Algunos lo interpretan como inteligencia artificial, otros
como realidad aumentada o una red de control global. ¿Y si el Apocalipsis está describiendo la llegada de una conciencia artificial con poder absoluto? Lo curioso es que la idea del Apocalipsis no es exclusiva del cristianismo. Las culturas maya, hindú, nórdica y musulmana también tienen versiones del fin del mundo. Todas coinciden en un juicio, una destrucción y una renovación. ¿Coincidencia o memoria colectiva de algo que ya ocurrió y se recuerda como profecía? Volviendo al texto bíblico, hay un misterio aún más profundo, el número 666. El famoso número de la bestia ha sido interpretado como un código. Algunos dicen que representa a un emperador romano. Otros, que es un valor numérico vinculado al nombre de un futuro dictador. Pero en el Apocalipsis se invita al lector a tener sabiduría y calcular el número. ¿Es una cifra literal o una pista cifrada para quienes puedan entender? Otro elemento clave es la figura de los dos testigos, profetas que durante la tribulación predicarán en Jerusalén y serán asesinados por el anticristo. Pero luego resucitarán públicamente, ascendiendo al cielo frente a todos. ¿Son figuras reales? ¿Simbolismos? ¿Tecnología holográfica? ¿O simplemente la representación de la verdad inmortal que no puede ser destruida? Durante estos eventos, el mundo estará dividido, quienes sigan al anticristo y quienes se rebelen. Estos últimos serán perseguidos, martirizados y decapitados. Pero se les promete una recompensa, formar parte del reino eterno que llegará después del juicio. Un reino sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Porque sí, después de todo el caos, viene la renovación. La Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. De una ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una estructura cúbica, de oro, cristal y piedras preciosas. ¿Un símbolo espiritual o algo mucho más literal? Algunos investigadores afirman que esta ciudad descrita suena a una nave o estación celestial, con medidas exactas, con muros transparentes y sin necesidad de sol o luna porque su luz vendrá de Dios mismo. Una civilización futura, una dimensión alterna, una realidad superior. Una especie de edificación divina que reemplazará por completo lo que conocemos. Y luego está la figura de Jesús regresando. Pero no como el humilde maestro. Vuelve como un guerrero montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca, juzgando a las naciones. ¿Literal? ¿Simbólico? ¿Una visión espiritual? Sea como sea, marca el fin del tiempo tal como lo conocemos. Lo más impactante es que todos estos eventos están entrelazados en una secuencia precisa. Cada trompeta lleva a la siguiente copa. Cada señal, a la siguiente catástrofe. Es como una maquinaria profética que se activa con un solo clic divino. ¿Estamos viviendo el principio? ¿Ya ha comenzado y no lo hemos notado? Algunos creen que el Apocalipsis es una profecía cíclica, que ya se ha cumplido varias veces en la historia, a pequeña o gran escala. Otros, que todo es una visión interna, un viaje del alma hacia su transformación. Pero hay quienes afirman que es una advertencia literal, detallada paso a paso, de lo que está por venir. Este nivel del iceberg es quizás el más urgente. Porque si el Apocalipsis es real, ya sea literal, simbólico o tecnológico, entonces nos está diciendo que algo se avecina. Una transición, un juicio, una prueba. Y como todo encriptado, su comprensión requiere no solo leer, sino despertar. Comenta ahora, ¿crees que el Apocalipsis es simbólico o literal? ¿La tribulación será espiritual, tecnológica o ambas cosas? ¿Y tú? ¿Estarías listo? Nivel 9. El trono de Dios, los Ophanim y el secreto del cielo. Hemos llegado al fondo del iceberg. Aquí no hay metáforas ni simples teorías. Estamos en el núcleo más insondable del misterio bíblico, el trono de Dios, las criaturas que lo rodean y la posible arquitectura de lo divino. En este nivel ya no preguntamos qué pasó, sino qué hay más allá. ¿Qué hay arriba de todo? ¿Cómo es el cielo realmente? ¿Y por qué, cuando algunos lo vieron, jamás pudieron describirlo con claridad? El profeta Ezequiel fue uno de los pocos que tuvo esta visión. Y lo que describe es tan extraño que durante siglos ha sido interpretado como un delirio, o como una experiencia mística imposible de traducir al lenguaje humano.
En Ezequiel 1, narra cómo vio un torbellino con fuego, criaturas con múltiples rostros y alas, y una estructura que parecía un trono sobre ruedas vivas llenas de ojos. Lo que estaba encima era como una figura humana rodeada de luz y fuego. Es un relato que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero está en la Biblia. Los Ophanim son las ruedas dentro de ruedas que menciona Ezequiel. Son ángeles del más alto nivel, según la jerarquía celestial. Su forma es indescriptible. No tienen rostro, no tienen boca, pero están cubiertos de ojos y emiten sonidos como truenos. Se mueven en todas direcciones sin girar. Son seres que no responden a leyes físicas conocidas. Estos seres no actúan solos. Están en sincronía con los querubines y los serafines. Los querubines tienen 4 rostros: hombre, león, buey, águila y 4 alas. Los serafines, por otro lado, tienen 6 alas y se cubren el rostro ante la presencia de Dios, repitiendo eternamente: Santo, Santo, Santo. No es que Dios les ordene hacerlo. Lo hacen porque no pueden hacer otra cosa ante su gloria. Isaías también tuvo una visión del trono. En Isaías 6, cuenta cómo el templo se llenó de humo y los cimientos temblaron al oír la voz del Señor. Él se sintió indigno, impuro, y uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios, purificándolo. La escena es majestuosa y aterradora. Pero lo que más impacta es la reacción de Isaías. No hace preguntas, no pide explicaciones. Solo dice: «Ay de mí, que soy hombre muerto». El apóstol Juan también describe el trono de Dios en Apocalipsis 4. Dice que estaba rodeado por un arco iris semejante a una esmeralda, y que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Alrededor había 24 ancianos vestidos de blanco, y 4 seres vivientes, cada uno con un rostro diferente, con ojos por todo el cuerpo, y que no descansaban ni de día ni de noche. ¿Qué es esto? ¿Un ritual cósmico? ¿Una estación celestial? Incluso Pablo menciona en 2 Corintios 12 que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y que escuchó cosas que no le es permitido al hombre expresar. ¿Qué vio? ¿Por qué no podía contarlo? ¿Era algo tan glorioso que no hay palabras? ¿O algo tan perturbador que no debía decirse? El cielo no es un lugar con nubes y ángeles con arpas. Según estos testimonios, es una estructura compleja, con niveles, criaturas, energía, arquitectura. Es dinámico, no estático. Está lleno de seres que cumplen funciones, que cantan, que custodian, que observan. Es como una máquina viviente, un organismo espiritual de orden perfecto. En el libro de Enoc, se describe que el cielo tiene 10 niveles. En cada uno hay entidades diferentes, tareas específicas y una cercanía progresiva al trono divino. En los niveles más altos ya no hay palabras, solo luz, frecuencia, vibración. Es el punto en el que la existencia se funde con la conciencia de Dios. Y hay algo más. En muchos de estos textos, el trono de Dios se mueve. No es un trono fijo, es un vehículo. En Ezequiel, se le llama carro celestial. Una plataforma con ruedas vivientes que va de un lugar a otro. ¿Estamos hablando de un símbolo espiritual o de una tecnología divina? ¿Una nave? ¿Un punto de acceso a otras dimensiones? Todo en torno al trono está codificado. Los 24 ancianos pueden representar las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o algo más profundo. Las 4 criaturas pueden ser las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, o los 4 pilares del universo. Incluso la disposición recuerda a mandalas tibetanos, diagramas de poder, estructuras geométricas sagradas. ¿Y si las visiones del trono no fueran solo espirituales, sino también matemáticas? ¿Y si el lenguaje de Dios no es humano, sino geométrico? ¿Códigos sagrados que describen la estructura de la realidad? Hay quienes comparan la visión de Ezequiel con un encuentro cercano del tercer tipo. Las ruedas, el fuego, los sonidos, los movimientos no lineales. ¿Y si los profetas vieron algo que hoy llamaríamos tecnología extraterrestre, pero que, en realidad, era el plano superior de la divinidad? También es posible que todos estos relatos describan una experiencia interior. Un viaje del alma más allá del cuerpo, donde se disuelven las formas y se revelan las verdades eternas.
Lo que vieron no era fuera, sino dentro. En el núcleo mismo del ser, donde lo humano se encuentra con lo eterno. Pero si es así, ¿por qué se repiten las mismas imágenes en Isaías, Ezequiel, Juan y Enoc? ¿Por qué coinciden los rostros, las ruedas, las criaturas, los tronos, las voces? ¿Acaso todos accedieron al mismo plano? ¿O el cielo es una realidad constante que puede ser percibida por diferentes personas a través de distintas generaciones? Este nivel plantea más preguntas que respuestas. Tal vez no se trate de entender, sino de aceptar que hay cosas que solo pueden experimentarse. Que lo divino no cabe en palabras, pero se deja entrever en símbolos. Que el cielo no es un destino, sino una revelación. Un despertar. Un espejo que nos devuelve una imagen de lo que somos y lo que podríamos ser. Comenta ahora, ¿qué crees tú que es el trono de Dios? ¿Una visión espiritual? ¿Una estructura real? ¿O algo que todavía no estamos preparados para comprender? Y así llegamos al fondo de este iceberg. Lo que parecía solo un libro antiguo, resulta estar lleno de capas ocultas, secretos enterrados, visiones cósmicas y preguntas que nos siguen persiguiendo. La Biblia no es un texto plano. Es un mapa, un código, un espejo que te muestra lo que estás listo para ver. Si este viaje te dejó pensando, si alguna parte de ti sintió esa chispa de curiosidad divina, no lo ignores. Hay más por explorar, mucho más. Porque quizás, lo más importante de todo esto no es lo que está en las páginas, sino lo que despierta en tu interior. Suscríbete ahora para seguir desenterrando los misterios más profundos de la historia, la fe y el universo. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque lo que viene es aún más impactante. Comparte este iceberg con alguien que esté listo para cuestionar todo lo que creía saber. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué nivel te voló más la cabeza? Nos vemos en el siguiente misterio, porque este canal no es solo contenido, es una puerta.